Muy buenas chicos, sean bienvenidos al canal y el día de hoy lo que haremos o lo que veremos es una reacción hacia mi primer colonia, la colonia con la cual yo considero que empecé realmente en el hobby. Y bueno, esto que vieron hace un momento pues es un hormiguero que yo estaba preparando para mudar a mi primer colonia. Y bueno, mientras va avanzando el video les iré contando la historia de esta colonia. Para empezar, eso que vieron ahí era una Pogonomyrmex. Y es que estas hormigas las encontré el segundo año de pues que yo ya conocía el hobby. Entonces pues agarré dos reinas, una Pogo y una Solenopsis. Y la Pogo murió, entonces la usé para dársela como alimento a mi Solenopsis. Incluso algo muy importante, o bueno, un pequeño dato, es que yo cuando era principiante creía que esta reina que ven aquí era en realidad una Pheidole, pero no, es una Solenopsis. Yo llevo aproximadamente 8 años dentro del hobby de landkeeping y esa colonia la tuve hace como 6 años porque me duró 2 años, estuvo 2 años conmigo y después se fugó y de hecho lo iremos viendo en este video. Aquí pueden ver cómo tenían adentro, tenían bastantes pues obreras, tenían bastantes huevos, aunque he de admitir que cuando yo era principiante sí las molestaba bastante, en el sentido de que considero yo que las estresaba porque constantemente quería interactuar con ellas, les ponía diferentes alimentos y habían temporadas donde se comían los huevos, habían temporadas donde explotaban en pues población. Y algo que me gustaba mucho de esta especie pues son los soldados. De hecho aquí los estamos viendo y muy increíbles que son. Estos soldados son casi del tamaño de los soldados de Pheidole obtusospinosa. Para mí sería un buen combate si en algún momento los pusiéramos en contra. Para mí sería un buen combate o sería algo que me gustaría presenciar. Que si en este año logramos sacar adelante la Solenopsis geminata y también la obtusospinosa, podríamos ver ese combate o esa batalla. Otro dato es que cuando yo empecé en el landkeeping el primer año capturé pura Pheidole y se me murieron. De hecho solo me quedó una y terminé liberándola porque yo consideraba que no estaba listo para criar hormigas. Al año siguiente me encuentro con esta Solenopsis geminata que para mí es una locura y yo a partir de ahí comienzo a investigar. Investigo, me sale el dato de que es una especie plaga, de que si se alimenta como debe ser, este tipo de especie puede explotar en población, puede ser muy masiva y ahí es donde yo decido, está bien, es plaga, pero vamos, yo quiero esta especie y vamos a hacer lo posible por sacarla adelante. Aquí pues pueden ver el hormiguero. Luego a mí siempre, desde que empecé en el hobby, me han gustado muchísimo las especies con castas de soldados así cabezones, como puede ser Solenopsis, Carevara, Pheidole. Obviamente pues Carevara no he tenido, pero pues cuando las vi por primera vez en un video me fascinó. También las Pheidole, pues cuando las vi por primera vez, de hecho fue con la especie que yo me clavé en el hobby, ya que al ver la diferencia entre obreras y soldados, yo dije, yo quiero tener esto en cautiverio. Y inicié a investigar sobre hormigas, inicié a adentrarme en el hobby, vaya. Aquí vemos el hormiguero por dentro y ya con una cantidad más masiva. Y algo muy bonito de esta especie es que contaban con un sinfín de, digámoslo así, polimorfismo, porque tenían obreras grandes, obreras medianas, luego tenían soldados pequeños, soldados medianos, soldados gigantes y de verdad que como que habían de todos los tamaños. Otra cosa importante de esta reina o esta colonia es que era muy problemática, constantemente se comían las esponjas, constantemente se estaban saliendo, era de verdad que fue una experiencia bonita para mí el hecho de haber criado a esta colonia. El hecho de ver el hormiguero así me trae muchos recuerdos y es que como ya se los dije, crié a esta colonia 2 años y en el segundo año creció a una
pues creció tanto que ya no pude con ellas y se me han escapado. Ni siquiera es como que yo las haya liberado, no, se me han escapado. Las tenía en un terrario bastante gigante y cuando las iba a alimentar, pues vi que salieron muy pocas, entonces me sorprendí. Y a los días me voy dando cuenta de que habían hileras ya yéndose para el jardín de mi casa. ¿Qué pasó con esta colonia? Después de un año las volví a ver por esta zona y luego creo que las ¿cómo se llaman esta especie de plaga? Las paratrechina u hormiga loca se las acabó cargando. Aquí, como pueden ver, me gustaba mucho hacerles como mundos artificiales, por llamarlo así, como ponerlas en diferentes zonas y ponerles retos. Y pues vean, ellas también muy contentas, lo disfrutaban. Es algo que quiero volver a hacer porque en aquel momento pues yo creo que al ser un poquito más ignorante sobre las hormigas, o al pensar que todo era más fácil, pues me arriesgaba más. Ahí pues pueden ver que es un mundo externo, sin ningún limitante como tal. O sea, creo que lo único que hay de limitante es poquito antifugas, pero podía yo interactuar directamente con las hormigas y eso me fascinaba mucho. Y pues ahí están las tomas. De hecho, incluso esta toma, aunque es una tontería porque al final de cuentas lo que hay atrás es un hormiguero de gel, un palito y una tapita donde hay bichos, pues me parece incluso hasta futurista. ¿Qué quieren que les diga? Ahí también se me hace muy bonito el hecho de que los soldados se vean como tienen un naranja muy especial. Es como un naranja rojizo, pero se distingue muchísimo con las obreras, incluso con la reina, ya que la reina es más como guinda, rojiza, oscura. Y pues vean, esto ya fue, creo que en el segundo, no, esto creo que fue acabando el primer año. Las mudé del hormiguero a una caja, como un tipo terrario con bastante humedad. Y quiero contarles algo que yo hacía para poder apreciar a mis pequeñas. Como yo sabía que al meterlas en un terrario ya no las iba a volver a ver, pues me puse a investigar más sobre esta especie. Y pues me di cuenta, o obtuve la información, de que donde estas especies vivían, pues normalmente habían muchas inundaciones en tiempo de lluvia. La agua les inundaba el hormiguero y además inundaba pues toda la zona donde ellas estaban, así que eran obligadas a crear balsas. Entonces con esto digamos que hice uno de mis primeros experimentos, pero funcionó. Cuando yo las quería ver después de varios meses, obviamente no las veía hoy un día, mañana las quiero volver a ver, no, las veía cada 3-4 meses. ¿Y qué hacía? Hacía simulación de lluvias. De hecho, ahí pueden ver cómo pues hay una perforación y está bastante húmeda la zona, y es porque les hice una simulación de lluvia. Incluso me sorprendía mucho porque se ve muchísimo más avance en un terrario que en un hormiguero. Y a partir de ahí yo inicié a implementar los terrarios pues dentro de mi crianza. De hecho, quiero que sepan que mis Pheidole obtusoespinosa ya están en un terrario. ¿Por qué? Porque muy rara vez me he encontrado con esta especie. Entonces ahorita lo que me preocupa a mí como criador, o además de no solo como criador, sino viendo por el beneficio de la colonia, es que crezcan lo más rápido posible y estalle su crecimiento. ¿Sacrifico el hecho de poder verlas? Sí, pero no por mucho, porque si la colonia explota bien de aquí a futuro, podré hacer algo como esto, ya que el agua no es tan dañina, solo las humedecerá un poco, ellas saldrán y yo podré grabarlas y mostrar su avance. Otra cosa que hice fue ya como al año y 5 meses, las tuve que mudar a otro terrario y vean la cantidad de hormigas que eran ahí. Era una barbaridad y una locura. De hecho, yo recuerdo que las alimentaba con bastantes cosas. Habían días que les daba hasta 3 cosas. Eso que están viendo ahí es un huevo azucarado. También les ponía insectos muertos, les ponía semillas, porque de hecho otro de mis primeros experimentos fue que para poder sacar a los soldados de esta especie tuve que utilizar semillas. Ya una vez que estas pequeñitas iniciaron a obtener los soldados, pues partían las semillas y se los comían como si nada. De hecho, aquí pueden ver el enjambre, que para mí, ya lo he dicho mucho, fue una locura. Para mí tener esta colonia y hacerla crecer, creo que le llegué a tener mucho más cariño a estas que a la sata, que obviamente no se comparan porque son especies diferentes, pero me causa
cierta nostalgia el hecho de ver a esta colonia así. Ya cuando tuve a la Sata, pues fue un poquito diferente porque ya tenía un poco más de conocimiento, ya era como que más todo técnico, pero aquí no, aquí fue ir aprendiendo a la par que iba teniendo que avanzar con mi colonia. Entonces tiene cierto valor sentimental para mí, me siento bien con haber criado esa especie. Y otro dato muy importante o curioso, esa especie después del año que yo las encontré desapareció por completo. Duré 5 años sin ver a esa especie hasta ahora, y aún así dudo de si realmente podrían ser la misma especie, porque yo recuerdo que en aquel momento pues yo veía las obreras muchísimo más grandes. De hecho, yo me gustaba interactuar con ellas. Sé que suena raro, pero sí, me gustaba interactuar con ellas, aunque me picaran a veces. Incluso por eso la otra vez en el video de yendo a un cerro por primera vez, dejé que me picara una, porque no lo vi tan... No vi como una amenaza real, ya que ya había sentido ese dolor anteriormente, no me había dolido o me había acostumbrado, porque al principio sí me dolía, pero hubo un momento con el pasar del tiempo donde ya no me dolía, o al menos ya no me provocaba la misma reacción que al inicio. Aquí pues pueden ver la mudanza ese día. Lo que hice yo para poder hacer que se mudaran de un terrario a un terrario más grande es que simulé una inundación. De hecho ahí pueden ver su terrario completamente inundado, y mis hormigas salieron muy inteligentes porque no se han ido por adentro del tubo, sino que se han ido por encima. Incluso vuelvo y repito, no sé cómo es que no se han escapado si tenían todo para irse. Y vean, ahí un soldado está cargando a la reina que se quiere quedar, pero el soldado y la colonia ha decidido que se tienen que ir. De hecho, algo muy curioso es que en las hormigas realmente no decide la reina, sino que digámoslo así, son un superorganismo y las decisiones se toman a partir de, digámoslo así, el beneficio de la colonia. Por eso es que en estas especies de Solenopsis, vean, es una preciosura esa reina. Ahora sí que la extraño mucho. Incluso en un momento llegué a hacer que combatieran contra termitas. No he encontrado el clip, entonces no lo veremos aquí, pero sí, llegué a hacer que combatieran contra termitas. Bueno, lo que comentaba, muchas veces se prioriza el beneficio de la colonia y casi no hay decisiones individuales. ¿Por qué digo esto? Porque está demostrado. De hecho, en Solenopsis, en las megacolonias, digámoslo así, cuando una reina deja de ser funcional, que ya no es tan fértil como antes, o ya es vieja, ya no tiene la misma producción de huevos, ¿qué hacen las obreras? La reemplazan. Esperan a que ponga machos y princesas. Como es megacolonia, pues habrá más de una reina, entonces hay más de una madre, pueden haber diferentes machos de diferentes madres, diferentes princesas de diferentes madres. ¿Qué es lo que pasa? Se aparean estos nuevos machos, nuevas princesas, y sustituyen a la reina. Y ahí va lo peor, siendo sus hijas las obreras, como la reina se convierte en una carga, en una boca más que alimentar para la colonia, la acaban matando o descuartizando, al igual que con los machos. De hecho, esto pasa en la mayoría de las hormigas. Cuando un macho no se aparea en el vuelo nupcial y se queda en el nido, es expulsado y a veces hasta se lo comen. ¿Por qué? Porque ya no le sirve y no le sale a renta estar cuidando a pues un macho que realmente ni siquiera se puede alimentar por él mismo. Vean, ahí la reina está llegando o está avanzando hacia su nueva casa, y a mí recuerdo que esa vez me puse muy feliz porque llevaba como más de 6, 7, no recuerdo si 7, 8 meses sin ver a mi colonia. Yo creo que han de haber sido como 8 o 9 meses, porque ya fue en este terrario. No, miento. Debió haber sido antes, porque después de este terrario todavía tuvieron otro terrario. O sea, llegaron a crecer tanto que este terrario, que se supone era grande, les quedó chico y tuve que mudarlas a otro terrario. Entonces yo creo que ahí tendrían como 1 año, 2, 3 meses, yo es lo que presiento. Vean, ahí la reina ya ha llegado al nuevo terrario, y la verdad que yo recuerdo que en ese momento sufrí bastante preocupación, porque dije, ¿y si se cae? ¿Qué va a pasar si es que se llega a caer? ¿Cómo van a reaccionar las obreras? Porque incluso recuerdo que esa vez, esa mudanza me duró casi 2 días, y la reina se dignó a salir hasta en la noche.
Y recuerdo que sí estaban cayendo obreras al vacío. Y pues me tocaba a mí agarrarlas y volverlas a meter. Vean la cantidad de huevos y prole que tienen ahí. Es una auténtica locura. De verdad que yo quedé muy fascinado con esta especie. Se me hizo muy raro que hayan desaparecido de la zona donde yo encontré a esta reina por primera vez. Y eso que los 5 años que después de perder a esa reina, los 5 años de vuelo, estuve yendo constantemente y nunca encontré otra reina igual hasta ahora. Y ya fue porque fui a otra zona, un cerro donde prácticamente yo considero que está la mayoría de las especies. Vean, ahí ya han llegado. Y parece ser que nuestra ex reina, porque ya no existe, pues ya estaba cómoda, pero como que no sabía muy bien qué hacer. Incluso algo que ahorita viendo estas tomas me hace como que recapacitar, reflexionar, es que a lo mejor no valoré tanto esa colonia, porque en el momento, claro, yo las veía como, pues sí, mi primer colonia y una mega plaga, pero pues lo veía como algo cotidiano, el hecho de alimentarlas y interactuar con ellas. Pero ahora que las veo, ¿qué daría yo por tenerla aún? Es que si hubiera pasado esa colonia lo que queda de tiempo conmigo, ya que una reina pues puede vivir muchísimo, yo creo que entre especies pequeñas de 15 a 20 años, especies grandes hasta 30 años, es una barbaridad, una locura. Y luego si le sumamos que en Solenopsis pasa lo que les acabo de comentar, que sustituyen a la reina para que la colonia siga creciendo, pues esa colonia seguiría conmigo. Realmente hay muchas cosas que le hacen preguntarse a uno si realmente valoramos las cosas en el momento o hasta que las perdemos. En lo personal, vean, perdón, ahorita sigo. Vean esto, ahí fue cuando ya se habían mudado a la pecera, al terrario pecera, y vean la cantidad de prole que tenían. Y es que no solo la prole, si lograron ver anteriormente, habían huevos gigantes de soldados a punto de nacer. Y es que los huevos de soldados a punto de nacer, en lo personal, se me hacían una locura, porque eran totalmente amarillosos y parecía un soldadito como... De hecho, unos tenían la cara como de pollito. No sé si... Creo que sí, creo que en este video sale, porque había un soldado que a mí me gustaba mucho. Se le veía una cara como si fuera un pollito y las mandíbulas parecían un piquito. Espero que sí salga en este video para que puedan ver a lo que me refiero. Pero de verdad, a mí se me hacía una locura como en cuestión de días, de ser completamente amarillos, casi color dorado, pasaban a un estado completamente rojo y en algunos casos a negro. Miren, creo que está ahí. Creo que es el que está arriba. No, creo que no es ese. ¿O sí? No lo sé, es que se esconde. Pero había uno que se veía demasiado claro. Y debe de estar por... Si la toma esta es la que yo pienso que es, debe de estar por aquí el soldado que les menciono. Porque de verdad que ese soldado... No, a mí recuerdo que cuando lo vi por primera vez fue como que de mis mejores tomas. Y yo dije, no, este video que grabé quedó muy bien. Que ese ni siquiera ha nacido, vean. Aún lo están cuidando las obreras, con razón estaba tan blanquizco. Claro, si ya hubiera nacido estaría amarillento. Pero es una locura cómo nacen estos soldados, ya con un tamaño impresionante. Si eso pasa en estas especies que tienen soldados medianamente grandes, no quiero imaginar cómo se verá un soldado ya formado de Carevara. Miren, ahí tenían toda su prole de huevos, una cantidad enorme de obreras. Que otra cosa muy importante, a mí me gustaba alimentarlas a estas sí con insectos vivos, porque los mataban en cuestión de minutos, ni siquiera tardaban tanto, con tanto veneno y tantas obreras, tantos... miren, no es. Vean, ¿ven esa obrera que acaba de pasar casi tirando a soldado? O no sé si es un soldado pequeño. Bueno, a eso me refería con que tienen un polimorfismo muy grande, o sea, tienen muchísimas castas, muchísimas diferencias. Vean, otro soldado. De verdad que esta colonia me gustó demasiado en su momento. Y creo que... ahí está. Esa es la toma que les decía. Parece un pollito. Tiene la cabeza así amarillita y circular como un pollito. Y tiene las mandíbulas oscuritas como si fuera un pico.
Vean eso. Y no solo hay uno, sino que hay varios. E incluso ahí aparece un soldado un poquito más pequeño, que es lo que comentaba anteriormente, que tienen una... ¡Ah, vean ese! Ese es un tanquesote y recién nacido. Nah, es una locura. Ya recordé por qué me gustaba tanto esta toma. Claro, pues porque es la cámara de los soldados. Bueno, chicos, el video va a acabar por aquí, ya casi. Otra cosa que quería comentar es lo del polimorfismo. Y era una locura ver tantas obreras pequeñitas, luego unas grandes, luego unas medianas, luego ver soldados diminutos, ver soldados medianos, ver soldados gigantes. Era una auténtica locura. Entonces, mi meta de este año, criar a las solenopsis que hemos capturado, geminata. Igual que a estas, alimentarlas constantemente para que nunca tengan falta de recursos. De faltar a que sobre, pues mejor que sobre. Y espero poder sacar una colonia de esta magnitud. Bueno, chicos, ya va a acabar este video, entonces yo ya me voy despidiendo. Espero les haya gustado este video, esta reacción a mi colonia, a mi primer colonia, que fue con la que yo realmente empecé en el hobby. Espero que se lo hayan pasado súper bien. Y por mi parte es todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.